Buen día, amada iglesia. Benditos son del Dios vivo y verdadero. Esperemos que el Espíritu Santo esté obrando en sus vidas conforme al propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. Estamos viendo lo que es la orfandad y dijimos que esto es muy importante porque en la iglesia de Cristo, es decir, en todo el cuerpo de Cristo, las iglesias que conforman el cuerpo de Cristo que estén en México, al otro lado del mundo, no debe de haber orfandad, ¿sí? Dijimos que la palabra dice que aunque padre y madre te dejaren, con todo, Dios es el que nos ha traído a su presencia para ser nuestro Dios y nuestro Padre. Entonces, si nosotros tenemos un Padre que está en los cielos, que es poderoso, no podemos experimentar orfandad porque ya dijimos que es un derecho legal. Es un derecho legal que el enemigo utiliza. Porque, bueno, no me acuerdo, creo que fue en la primera parte que vimos, ¿verdad? Que leímos, cómo cuando hay orfandad hay miedo, y el miedo te lleva a mentir, te lleva a negar, te lleva a culpar, te lleva a huir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y realmente todo lo que te lleva a hacer el miedo, que sea pecado, pues eso te va a generar culpa. Y entonces, ¿verdad? La gente va a caminar con culpa. Entonces, pues nada de esto es diseño de Dios y el enemigo sí sabe cómo trabajar. Así fue como realmente Adán y Eva pues experimentaron esa orfandad. Y ya dijimos, ¿verdad? Que esa orfandad, ¿verdad? Pues es violencia, es pérdida del diseño de Dios, es vacío, ¿verdad? Pero también si lo vemos ya desde Adán y Eva, ¿verdad? Vemos que es muerte. ¿Por qué? Porque ellos tenían comunión con Dios en el Espíritu. Es decir, Dios hace a Adán y a Eva, ¿verdad? A su semejanza, les sopla espíritu para que a través del Espíritu tengan comunión, tengan una relación con el Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y entonces realmente cuando ellos se separan de Dios, cuando ellos pecan, ¿verdad? Pues se están separando de Dios y entonces ya no vuelven a tener esa relación. Dijimos que paternidad es tener una relación con su Padre, ¿verdad? Entonces, si ellos tenían esa relación con Dios, con su Padre, pues obviamente que al separarse, al desobedecer, al pecar, pues ya se separan y ya no vuelve a haber más comunión con su Dios, con su Padre, y entonces pues experimentan orfandad, y esta orfandad lleva a traer realmente, ¿verdad?, a las vidas miedo. Entonces, y bueno, ya lo que de alguna manera mencionamos anteriormente, ¿no? Entonces, aquí es importante, mis hermanos, que nosotros por el Espíritu Santo sepamos si hay orfandad. Y si hay orfandad porque tu papá te abandonó, tu mamá, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues si estás en Cristo, Dios te trajo a Él, ¿sí? Y entonces tú no puedes o no debes experimentar orfandad. Y si estás experimentando orfandad es porque no estás buscando de Dios. Es porque no estás teniendo una relación con Dios que es tu Padre y que es mi Padre, ¿sí? No estás teniendo una comunión, ¿sí? Y entonces estás separado entonces de Dios. Y esa separación nos hace experimentar esa orfandad, una orfandad de ascendencia, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice aquí, 1 Corintios 11, 8, 9. Cuando Dios creó al hombre, sopló en su nariz aliento de vida, le está soplando el espíritu humano, ¿verdad? Dice que fue un ser viviente. Eva fue formada de la costilla de Adán, pero también le sopló espíritu, ¿sí? Y nos dice 1 Corintios 11, 8, 9, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo que la mujer procede del varón. Entonces, eso es en el origen, pero ahora vemos, ¿verdad? Por lo que nos dice, nos dice la palabra y todos nos damos cuenta, ¿verdad? Aquí vamos a leer 1 Corintios 11, 11, dice, pero en el Señor ni el varón es y la mujer, ¿sí?
ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, ¿sí? O sea, fue creado primero, ¿verdad? Adán, y después fue creada de la costilla de Adán, Eva. Entonces, así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. O sea, de la mujer nacen, ¿verdad? Los hijos, y entre ellos hay varones, ¿verdad? Dice, pero todo procede de Dios, ¿sí? Entonces, el diseño de procreación es ese, hombre-mujer, ¿sí? Por eso cuando hay un aborto, no se le debe de atribuir solamente el aborto a la mujer, que generalmente eso es lo que se hace, sino que también en ese caso está abortando el varón. Y bueno, vamos a ver esta parte, ¿sí? Fíjate bien, si nosotros vemos qué es el aborto en el caso de la mujer, ¿verdad? Pues viene a ser la interrupción de la gestación, ¿sí? Que obviamente en el vientre de la madre, y esto puede llevarse a cabo por diferentes métodos, ¿sí? Entonces la formación del nuevo ser pues no va a llegar a término, ¿sí? Se va a interrumpir, ¿sí? Y entonces de esta manera se está quebrantando el diseño de Dios, porque el aborto no es un diseño de Dios, ¿sí? Entonces de esta manera el ser humano está y ha quebrantado el diseño de Dios, ¿sí? Ahora, los métodos abortivos son letales, pues lo que van a hacer es que el producto sea incompatible con la vida. Entonces, estamos mencionando nada más los métodos, no estamos diciendo qué métodos, ¿sí? En tanto que, siendo aquí el producto es incompatible con la vida, entonces está siendo despreciado, desechado, arrojado del vientre de la madre. ¿Y qué es lo que va a pasar con este ser, con este producto que está en el vientre de la madre cuando se ve interrumpido el que llega a término? Pues obviamente este método abortivo le va a ocasionar la muerte. Es decir, no va a llegar a término, ¿sí? No va a llegar, ¿verdad?, a ese nacimiento a ser un ser. Entonces le va a ocasionar la muerte, ¿sí? Entonces, este producto no llega a término. Uh-huh. Obviamente hay métodos múltiples, desde sustancias, test, ¿verdad?, hasta que la persona entra a quirófano, ¿verdad? Entonces, son múltiples los métodos, ¿verdad?, para abortar, pero todo método abortivo es letal, ¿sí? Es letal para el bebé y es un interruptor realmente, ¿verdad?, de la vida, y con esto impide que ese bebé llegue a término. Es decir, todo método abortivo le está causando la muerte al producto que está en el vientre, ¿sí? Entonces aquí, a ver, vamos a hacer una homología, ¿verdad?, de esto que fisiológicamente la mujer se embaraza y que pues por situaciones X, ¿verdad?, se le induce, ¿verdad?, o tiene un aborto. Vamos a hacer una homología, ¿verdad?, de este embarazo cuando se interrumpe, ¿verdad?, con lo que hace el padre que aborta, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, ¿verdad?, que entonces cuando el padre aborta, quiere decir que el padre abandona, que el padre rechaza, que el padre desecha a los hijos, desecha esa vida que engendró, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, esa vida, ese ser, no llega a su término. Así como el producto que está en el vientre de la madre no llega a término cuando se utiliza un método abortivo, cuando el padre aborta, arroja, desecha, abandona, ¿verdad?, a los hijos, ese hijo o esos hijos no llegan a término, ¿sí? Y estamos viendo que aquí, que cuando no llega a término, ¿verdad?, pues es que le está causando la muerte. Ese producto que estaba en el vientre de la madre no llega a término, muere, ¿sí? Entonces, en el caso del padre, ¿verdad?, viene a ser lo mismo, ¿sí?
Entonces, quiere decir que el producto que se forma en el vientre de la madre, ¿verdad? Cuando se utiliza un método abortivo, no llega a su formación a término, se interrumpe, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Le causa la muerte. No termina de formarse ese producto en el vientre de la madre, porque lo está desechando, lo está arrojando con un método abortivo. Pues exactamente el padre cuando aborta hace lo mismo. No le da la formación a su hijo porque lo abandona, lo desecha, lo rechaza, lo está arrojando de su vida, lo está desarraigando cuando él es su origen, por cuanto el engendrar, ¿verdad? Dice que es propagar la especie y engendrar, ¿verdad? Es el origen de algo o de alguien, ¿sí? Entonces, ese producto, ¿verdad? No es formado, ¿verdad? Ese hijo ya que nace, ¿verdad? Y que es abandonado, ¿verdad? No se termina con su formación, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Por el padre, ¿sí? Ok, entonces, vemos que el padre al abortar, al desechar a los hijos, al abandonarlos, los está haciendo incompatibles con la vida. Pues mira, es muy importante, generalmente nos ponemos más atención en lo natural, en lo que vemos, tocamos, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Pero lo está haciendo incompatible con la vida espiritual, ¿sí? Pero obviamente muchas veces es incompatible con la vida familiar, ¿sí? Con la vida en la sociedad. ¿Por qué? Porque mira, si nosotros volteamos a ver cómo está la sociedad, pues está repleta de, de personas que no reconocen autoridad. Y esto es porque muchos están experimentando, ¿verdad? Se quedaron en esa condición de orfandad porque fueron abortados, ¿sí? Entonces, esa orfandad dice que es un aborto, experimentar aborto, ¿sí? Es producir muerte, es un matador, ¿sí? Entonces, pues es en ese sentido, ¿sí? Entonces vemos que el diseño de procreación de Dios para el hombre, es decir, para el ser humano, ¿verdad? El hombre engendra, el varón engendra y la mujer concibe, ¿sí? Ok. Después dice que, bueno, también el linaje está ligado a la vida que da el varón. Y nuevamente esto es por diseño de procreación, porque fue creado primero Adán, ¿sí? Y entonces por eso nosotros vemos que en todo ser que nace primero es el apellido paterno, ¿sí? Entonces el varón engendra y el varón está ligado, ¿verdad? Precisamente a dar esa identidad al nuevo ser, ¿sí? Está ligado a la vida y a dar identidad al nuevo ser, ¿sí? Ok. Entonces, fíjate, por cuanto el varón está ligado a la vida, cuando abandona, desprecia o rechaza a los hijos, ¿sí? Los está abortando, los está desechando. Está desechando, ¿verdad? Está abortando la vida que él engendró, ¿sí? Ok, y entonces, si está rechazando, abortando, desechando, arrojando la vida que él engendró, que ya nació, y la está rechazando, la está abortando, pues obviamente que opera un espíritu de muerte, ¿sí? Y entonces estos hijos pueden ser oprimidos por demonios, ¿sí? Ok, porque están siendo, el mismo padre al abandonarlos los está desarraigando del mismo que es, digamos, su origen, su esencia, su substancia, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿sí? Entonces, pues obviamente que van a operar espíritu de muerte, ¿sí? Entonces, de esta manera, mi hermano,
se está haciendo incompatible a ese nuevo ser, ¿verdad? Con la vida, ¿sí? Entonces, fíjate, la función del varón para formar como alfarero inicia desde que engendra, ¿sí? En el vientre de la mujer, ¿verdad? Que es el recipiente. Y continúa, esa función, ¿sí? Va a continuar por parte del varón ya como padre cuando el hijo nace. Entonces, esa función del varón inicia cuando engendra, ¿sí? Y va a continuar, pero ya como padre, cuando tiene al hijo, ¿verdad? Cuando el hijo nace, ¿sí? Entonces vemos que la formación del nuevo ser inicia y termina con el padre. Pero si el padre lo abandona, obviamente queda incompatible con esa formación. Es decir, no está siendo formado, ¿sí? Y entonces esto es como si fuera un aborto. Ese padre abortó a ese hijo. Ese padre arrojó a ese hijo. Ese padre abandonó a ese hijo y por lo tanto ese hijo va a tener orfandad de ascendencia, ¿sí? Ok, entonces ese nuevo ser que nació, ese hijo pues empieza a crecer, ¿verdad? Pero su formación por parte del que le corresponde formar lo que es el padre no llega a término, ¿sí? No llega a término, ¿sí? Y entonces este hijo está experimentando una pérdida, un vacío de origen, de esencia, de substancia, de pertenencia que viene a ser esa orfandad de ascendencia, ¿sí? Y obviamente, pues estos hijos van a sufrir aflicción, van a sufrir depresión, van a sufrir o experimentar rebelión, culpa, ¿sí? Entonces, pues va a ser difícil que crean en Dios, pero muchas veces aún viniendo a Cristo, ¿verdad? Como no aprendieron, nunca reconocieron, ¿verdad? Nunca tuvieron esa paternidad, ¿verdad? Pues sí, recibieron a Cristo, pero siguen sintiendo orfandad, porque no reconocen, ¿verdad? O no tienen una relación con Dios, no tienen una comunión con Dios. Entonces, sí recibieron a Cristo, pero así como que permanecen de lejitos. Y realmente, ¿verdad? Para que la orfandad sea arrancada, desarraigada, se quite, ¿verdad? Se requiere, punto número 1, recibir a Cristo y tener y establecer una comunión, una relación con Dios que es nuestro Padre. ¿Sí? Y entonces, eso no puede, hermano, no puede haber orfandad en la iglesia de Cristo porque Dios es nuestro Padre. No puede haber orfandad ni en las autoridades, ni en los ministros, ni en los creyentes, ni en los que están sirviendo, no, ¿sí? Y si la hay, una de dos, o no te has convertido realmente, ¿sí? O si estás en Cristo, ¿verdad? Pero no tienes relación con Dios que es tu Padre, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos entrar en comunión, en relación con Dios para conocerle. Y en esa relación con Dios, Él nos tiene que traer a nuestra vida seguridad. En esa relación con Dios, Él va a derramar de su amor de Padre. Y nos dice la palabra que el amor echa fuera todo temor, ¿sí? Una persona con orfandad, ¿sí? Es una persona que tiene envidia, es una persona que experimenta miedo, ¿sí? Entonces, hay miedos y el miedo nuevamente te lleva a negar cosas, te lleva a culpa, te lleva a mentir, te lleva a huir, etcétera, ¿sí? Entonces, quiere decir que si el creyente experimenta eso es porque no tiene una permanente relación con Dios que es su Padre, porque Él es nuestra seguridad, Él es nuestra confianza, Él es nuestra roca, Él es nuestro escondedero, ¿sí? Él es nuestro refugio, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Ok, entonces,
Ahora, muchas veces los padres que abandonan a los hijos, mis hermanos, por las circunstancias que, bueno, ya mencionamos, ¿verdad? Que tú quieras. Muchas veces, mira, se casan, tienen 3, 4 matrimonios, entonces tienen hijos, ¿sí? Y dicen, no, es que yo a mis hijos los quiero, los adoro. Pues, ¿sabes qué? No es cierto. No es cierto. Y te voy a decir porque dice que el amor no hace nada indebido, ¿sí? Todo lo soporta, todo lo sufre, ¿verdad? Todo lo puede, ¿sí? Entonces, no es cierto, son palabras, ¿sí? Entonces, ellos creen entonces que el amor, ¿verdad? Es, pues, en este caso, si hay dinero, ¿verdad? Suplirles y darles y darles y darle lo natural, lo físico, ¿sí? Pero, ¿sabes qué? Todo esto, el hecho de que tengas un matrimonio, otro matrimonio, ¿verdad? Estás abandonando, estás dejando hijos, ¿verdad? A lo mejor unos ya están grandes en formación y otros que requieren de la presencia del Padre, están sufriendo este aborto, esa orfandad de ascendencia, ¿verdad? Entonces, cuando tienes hijos aquí, ella solamente lo que está pasando, ¿verdad? Tu economía se diluye y esto te va empobreciendo, porque no les puedes dar a todos, ¿verdad? Les vas a ir disminuyendo lo que les estás dando. Entonces, es bien, bien grave todo eso, ¿sí? Entonces, el padre, mis hermanos, o el varón, ¿verdad? Va a dar la identidad. Es decir, es muy importante porque cuando el hijo, ¿verdad? Eh, su formación, y no quiero decir que es de 0 a 8 años, ¿verdad? Y no quiero decir que después de 8 años tú los debas de dejar, no, ¿sí? Los hijos siguen teniendo necesidad de los padres. Jesús, ¿verdad? Siempre buscó a su padre, nunca se apartó de él, ¿sí? Entonces, siempre es muy importante, pero esta etapa, ¿verdad? Es muy importante y decisivo para un futuro, porque va a traer identidad, la presencia del Padre dentro de lo que es el diseño de Dios, ¿verdad? Va a quitar toda ambigüedad, ¿verdad? Va a ser, ¿verdad? Su convivencia, ¿verdad? Con el Hijo, ¿verdad? Va a quitar todo aquello que quiera velar cosas, ¿verdad? Todas las dudas las va a quitar, ¿verdad? Entonces, de manera, ¿verdad? De clarificar, ¿verdad? Y que él encuentre esa identidad, ¿verdad? Sí. Que no ande titubeando, que no ande doble ánimo, etcétera, ¿verdad? Entonces, el diseño matrimonial y el diseño familiar y el diseño de procreación es de Dios y los puso con un motivo, ¿sí? No es del hombre, no es del ser humano, ¿sí? Entonces, fíjate bien que cuando hay una orfandad, particularmente de ascendencia, pues va a operar un espíritu de muerte, porque es el abandono, es que estás quitando la cobertura, tú como padre le estás quitando la cobertura a tu hijo, ¿sí? Entonces, él experimenta una orfandad de ascendencia, ¿verdad? Y entonces opera un espíritu de muerte porque le quitaste la cobertura, lo desechaste, lo abandonaste, lo arrojaste, ¿sí? Entonces, esto hablando de lo espiritual, pero también está implicando, ¿verdad? Que tú eres como padre el proveedor, ¿sí? El proveedor. Como padre eres aquel, ¿verdad? Que da la dirección. O sea, tendríamos ya aquí que hablar, ¿verdad? Del operar o de la función de como cabeza, ¿verdad? Y de la función como autoridad. Como autoridad tienes que traer libertad a tus hijos. Y esto no implica que les des libertinaje, que es muy distinto, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ¿verdad? En el abandonar, ¿verdad? Pues sí está la familia, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Muchas veces estos hijos abandonados, abortados por los padres, los acogen la familia, sí. Muchas veces familias conflictivas, tóxicas, ¿verdad? En donde pues hay realmente problemas. Muchas veces otras familias, hermanos, sí, cariñosas, ¿verdad? Muy proveedoras, muy sobreprotectoras, pero tanto lo uno como lo otro son como polos opuestos malos,
porque tanto la familia tóxica, ¿verdad? Es una familia que va a vivir en dificultades, en pleitos, en insultos. Eso es muy dañino, ¿sí? Para un crecimiento. Como la familia, ¿verdad? Que sobreprotege porque es como si hicieras inútil a ese niño, ¿verdad? ¿Sí? O sea, como le tienes lástima, ¿verdad? Porque fue abandonado por el padre, ahora tú le provees todo, ¿verdad? Y no, se le tiene que enseñar, o sea, precisamente esa es la función del padre, ¿no? Y entonces como no está el padre, como ese niño está sufriendo una orfandad de ascendencia, ¿verdad? Ahora tú quieres proveerle, ¿verdad? Y no hagas esto y quieres lo otro. Y no es así porque de alguna manera lo estás haciendo inútil, ¿sí? Entonces, por eso, hermano, el diseño de Dios es padre, madre, ¿sí? Entonces es muy importante esto, ¿sí? Y muchas veces aquí la cuestión, mira, los hijos saben quiénes son sus papás. Y muchas veces este abandono les trae culpas y este abandono no les permite recibir el amor, ¿sí? Los lleva a un vacío que nuevamente tiene que ser llenado con el padre biológico, hermano, pero ya con un distanciamiento, con una separación ya es difícil, ¿sí? Tiene que ser llenado solamente con Dios. Él puede realmente quitar toda esa orfandad a través de experimentar, ¿verdad? Su paternidad, el amor en Cristo Jesús, ¿sí? Él puede quitar todo vacío, ¿sí? Entonces no es bueno también esa sobreprotección sobre un hijo que fue abandonado, ¿verdad? Que fue arrojado por el padre. Hay que saber que se le tiene que disciplinar. No es buena esa conmiseración para ese niño, porque entonces esto está impidiendo corregirlo, ¿sí? Entonces, solamente, hermano, es en Cristo, ¿sí? Ok. Entonces aquí muy importante es que esos hijos, ¿verdad? Quedan sin cobertura, ¿sí? Y que sin cobertura va a operar un espíritu de muerte. ¿Por qué? Porque está el derecho legal, ¿verdad? De que la vida que engendraste la abandonaste, la desechaste, la arrojaste, la abortaste, ¿sí? La rechazaste, le quitaste la cobertura, ¿sí? Y entonces, mira, hay muchos caminos, ¿verdad? De orfandad. Muchos hijos, ¿verdad? Se van a volver por rebelión. Muchos hijos se van a ir a drogadicción. Muchos hijos se van a ir, ¿verdad? A robar, a ser delincuentes. O sea, todos esos caminos, ¿verdad? Es una puerta ancha. Se van a ir a antros, ¿verdad? A tomar, ¿verdad? A los vicios, a las mujeres, a los hombres, ¿verdad? Pues es una puerta ancha que el enemigo pone, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? O a ser delincuentes y muchas veces esa corrección que tenía que venir por parte del padre, ¿verdad? Porque si en la casa fueron sobreprotegidos, conmiserados, no fueron corregidos, ¿verdad? Pues esa corrección que tenía que haber dado el padre, ¿verdad? En casa, en el orden, bajo autoridad, bajo cobertura, en el diseño de Dios, ¿verdad? Pues como no la tuvo, pues la va a encontrar en la calle, ¿sí? La cárcel o la muerte. Entonces, qué tristeza, ¿sí? Qué tristeza realmente. Y de eso, varón, Dios va a pedir cuentas. Ok. Entonces, todo eso, mis hermanos, se tiene que quitar, ¿sí? Solamente viniendo a Cristo y recibiendo la paternidad de Dios, ¿sí? Porque solamente viniendo a Cristo eres arrebatado, ¿verdad? De la muerte, ¿sí? Porque una persona sin Cristo está experimentando muerte espiritual. Pero en forma latente está la muerte eterna y la segunda muerte. Pero cuando se viene a Cristo eres arrebatado de todas esas muertes, porque en Cristo hay vida y hay vida en abundancia, ¿sí? Entonces, papá, si tú abandonaste a tus hijos, arrepiéntete, busca al Señor y que te dé la dirección, ¿verdad? Para que tú puedas reconciliarte con tus hijos, ¿sí? Espera ese tiempo profético de Dios, ¿sí? Entonces, sí es muy importante, ¿verdad?
que esos hijos reciban a Cristo, ¿sí? Ok. Entonces, fíjate, el amor del Padre, engendra, forma, dirige, gobierna. El amor del Padre, ¿verdad?, está asociado a la autoridad, ¿sí? Y nosotros, hermanos, debemos de tener paternidad y no orfandad en Dios. Él es nuestro Padre. Nos dice ahí, ¿verdad? Bueno, pueden leer Juan 1 del 11 al 13, pero Juan 14, 16, 18, 26, 15, 26, 16, 7, nos dice, ¿verdad? Jesús, ¿verdad?, que no nos dejaría huérfanos, ¿sí? Pero una cosa, hermano, te digo, por ejemplo, la reina Esther fue huérfana de padre y madre, ¿sí? Fue huérfana de padre y madre y ella no experimentó orfandad, ¿sí? Entonces, aquí, hermano, es muy importante cuál es tu condición. Si a pesar de que tengas, pues como papá puedes estar experimentando orfandad, ¿sí? Pero esa orfandad, si estás en Cristo, tiene que quitarse, porque Él es nuestro Dios y nuestro Padre, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Tenemos, ¿verdad? También Dios ha derramado paternidad en los apóstoles, ¿verdad? Están las casas paternas, ¿verdad? Se requiere, importante es la relación con Dios. Se requiere, por supuesto, obedecer, ¿sí? Eliminar el matriarcado. Se requiere creer, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, déjame hacerte nada más aquí, ok, como una especie de resumen. Uh-huh. Dice, en resumen sería que la orfandad es experimentar o sufrir aborto, rechazo, abandono, ¿sí? El aborto es una coparticipación del varón y la mujer por el diseño de procreación de Dios. Puedes leer ya ahí Génesis 1:27, Primera de Corintios 11:11, que ya leímos, ¿sí? Ok. Bueno, dijimos que en el caso de la mujer la interrupción del embarazo y el producto no llega a término, es eliminado, ¿verdad? Es desechado y obviamente del vientre de la madre y trae muerte, ¿verdad? Mientras que en el caso, ¿verdad?, del varón aborta cuando abandona a los hijos y no los forma, ¿sí? Entonces estos hijos son hijos malogrados, ¿sí? Y esto los hace incompatibles con la vida y sufren orfandad de ascendencia. Malogrados implica, hermano, que no fueron educados, que no se les reprendió, que no se les disciplinó. Y nuevamente lo que te decía, esa disciplina la van a encontrar en la calle, ¿sí? En pandillas, pleitos, golpes, ¿verdad? Persecuciones, ¿verdad? Un balazo, ¿verdad? La cárcel, ¿verdad? Y quizá la muerte. Entonces, cuidado, hermano, cuidado. Ok. Bueno, nuevamente la orfandad es más importante o más relevante en el caso del padre y está relacionado con su función, la cual inicia cuando engendra en el vientre de la madre o de la mujer, ¿verdad?, que es el recipiente, y continúa ya como padre cuando ese hijo nace. Él continúa como alfarero dando la formación a ese hijo, ¿sí? Y si no lo hace, lo está desechando, lo está abortando, ¿sí? Entonces, el varón, hermano, al dar la vida, propaga la especie, ¿sí? Dijimos también que la orfandad es de ascendencia y descendencia, ¿sí? Entonces, bueno, mis hermanos, yo creo que aquí sería esta parte que nosotros hablaremos de orfandad, ¿sí? Ahora, mira, aquí el varón, ¿por qué da la identidad del varón? Porque en el varón permanece, ¿verdad?, los cromosomas XY. Cuando hay los cromosomas XY, pues la identidad o el género es un varón, ¿sí? En el caso de la mujer,
la mujer tiene XX. ¿Sí? Entonces, cuando el varón engendra y entonces, ¿verdad? Se une un cromosoma Y, que es del varón, y un cromosoma X, que es de la mujer, pues obviamente ese nuevo ser es un varón, ¿sí? Esa es su identidad. Es un varón que va a tener características físicas, genéticas, tanto del varón como de la mujer, de su padre y de su madre, ¿sí? Y cuando se junta este XY, ¿verdad? Obviamente va a ser un espíritu de varón. Cuando el varón engendra y se recombina un cromosoma X del varón y un cromosoma X de la mujer, lo que van a hacer, ¿verdad? Va a ser una mujer que va a tener características físicas, genéticas, ¿verdad? Tanto del padre como de la madre, ¿sí? Pero su espíritu va a ser de mujer, ¿sí? Pero está asociado realmente y por eso es más importante y más relevante, ¿verdad? Como lo describe los diccionarios, ¿verdad? La orfandad cuando es del varón, la ausencia, la falta del padre, porque es en donde está, ¿verdad? XY, que es lo que da la identidad y porque es el que propaga la vida, ¿sí? Pero recordemos, ¿verdad? Nuevamente, aquí lo que leímos, nuevamente vamos a leerlo. Por eso es el varón el que da el linaje. Por eso es el varón el que da el linaje. Vamos a leer nuevamente aquí 1 Corintios 11, 8, 9 y después el 11. Dice, porque el varón no procede de la mujer. El varón no procede de la mujer, está refiriendo a que fue hecho primero, creado primero Adán. Sino la mujer del varón fue creado de la costilla. Eva fue creada de la costilla de Adán. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, ¿sí? Sino la mujer por causa del varón. Por lo que la mujer procede del varón, ¿sí? Entonces, por eso, ¿verdad? Aquí el varón fue primero y por eso es primero el apellido paterno y porque en el varón está el cromosoma XY que da la identidad si es varón o si es mujer, pero ya sea independientemente que sea varón o sea mujer, ¿verdad? Va a tener tanto el varón como la mujer que nazcan características del padre y de la madre, ¿sí? Y después el hombre dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, ¿sí? La mujer procede del varón, está hablando en el diseño, ¿verdad? De procreación. También el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Mis hermanos, les bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.